Muy buenos días, tengan todas, todos, todes ustedes, sean bienvenidos a esta presentación de la iniciativa de la ley Paola Buenrostro y Jonathan Santos. Yo agradezco muchísimo la asistencia de todas las personas que hoy nos acompañan, que son referentes y representantes de la lucha histórica de los derechos de la población de la diversidad sexual, de las mujeres trans, y en este momento me gustaría además darle la bienvenida y saludar especialmente a quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium. A mi lado izquierdo tengo a Kenia Cuevas, que es activista, luchadora desde hace muchos años por los derechos de la diversidad sexual y de las mujeres trans, y además directora de Casa de las Muñecas. Nos acompaña también la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Luz del Carmen Godínez González. Muchísimas gracias, presidenta, por acompañarnos y porque la comisión nos acompañe en la presentación de esta iniciativa. También tengo a Iván Tagle Durán de YAG México, una organización que también ha luchado durante muchos años por los derechos de la población de la diversidad sexual. Y tengo a Isaac Alberto Zacarías Nájar de Impulso Trans, otra de las organizaciones que nos acompañan en la presentación de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Y a mi lado derecho tengo al subsecretario de Derechos Humanos, el doctor Alberto Vallardo Pérez. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. También tengo a la directora de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, Viviana Arce. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el trabajo que ambos hacen desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Diversidad Sexual en favor de la población de la diversidad sexual. Tengo a mi amigo Cristian Denis de Diverso UDG. Muchísimas gracias por todo lo que nos apoyas, por todo lo que nos asesoras. Muchísimas gracias, amigo. Y tengo también a Mónica Ahumada, directora de la Red Mexicana de Mujeres Trans, que además ha sido referente de la lucha, de la visibilización de las mujeres trans aquí en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos también en la presentación de esta iniciativa, y sin querer tampoco omitir la presencia de ninguna de las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradezco también a primero los diputados que nos acompañan el día de hoy, mi compañera y amiga de muchas batallas, Vero Jiménez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi amigo también Luis Vidrio, muchas gracias. Mi comadre Mariana Casillas, aliada de todas estas causas, muchas gracias, comadre, por acompañarnos. Tengo también como representante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a la subsecretaria Ana Gabriela Velasco. Muchísimas gracias, Gaby, que además siempre aliada de todas estas causas de la población diversa. Y de nuevo, sin ánimos de omitir a nadie, gracias también a la presencia de Samadi Aguirre, de Joan Emanuel, muchísimas gracias, de Ariana Rosas, también de la red de mujeres trans, que también todo el reconocimiento por el trabajo que realizan todos los días para la población de mujeres trans. Tengo también la presencia de diversas directores y jefes de diversidad sexual de los municipios. Tengo a Priscila Almaguer de Zapopan. Muchísimas gracias, Pris, por siempre acompañarnos y por todo el trabajo que haces por la población diversa. Tengo a Vianey de Jocotepec. ¿Dónde me quedaste, Vianey? Muchas gracias por acompañarnos. A Fabiola Márquez de Tlajomulco, también muchísimas gracias por acompañarnos. A Michelle Hernández de Tala. Tengo la regidora de Tala también, Mayela Banderas. Muchísimas gracias. Acá estás. Muchísimas gracias, Mayela, por acompañarnos el día de hoy. Y
la presencia también, de nuevo, y perdónenme si omito, pero el día de hoy para nosotros era muy importante invitar a todas las organizaciones que trabajan en pro de la población de la diversidad, porque me parece que el día de hoy la ley que estamos planteando y la iniciativa que estamos presentando es la consecución y es el resultado de la lucha de muchísimos años que todas ustedes han hecho, y por eso era para nosotros muy importante tenerles aquí. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Agradecer también la presencia de medios de comunicación y esperar que nos ayuden a posicionar esta iniciativa, que es un tema de justicia y es un tema de reivindicación. Y antes de iniciar con la exposición de la iniciativa, les quiero pedir que me acompañen levantándonos y guardando un minuto de silencio por Katia Daniela Medina, una activista y luchadora de los derechos de la población de diversidad sexual y por la visibilización de las personas trans, que fue asesinada el sábado en Zapotlán el Grande. Muchísimas gracias. El 30 de septiembre del 2016, una mujer trans de 24 años, trabajadora sexual, fue asesinada en su punto de trabajo por un hombre a bordo de un vehículo. Este acto fue presenciado por su amiga y compañera Kenia Cuevas, que hoy nos acompaña aquí, que ayudó en ese momento a capturar al agresor, a quien, dicho sea de paso, la Fiscalía de la Ciudad de México soltó más adelante. 4 años más tarde, en este día, un 11 de agosto del 2020, un joven de 18 años, estudiante de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, Jonathan Santos, fue asesinado mientras volvía a su casa de una fiesta. Jonathan era además reconocido aún a su corta edad por ser activista de los derechos de la población de la diversidad sexual, y ambos crímenes a la fecha siguen impunes. Esta ley va para ellos, para ella, pero no solo para él y para ella, porque estas historias trágicas y lamentables como lo son, no son casos aislados, son el resultado visible de una violencia sistémica que vive la población de la diversidad sexual todos los días. Y son al final 2 crímenes que han sido motivados por la intolerancia y por el odio. En nuestro país, 1 de cada 20 personas se identifica como parte de la población de la diversidad sexual, y Jalisco en específico es el 4º estado con mayor número de personas de la diversidad sexual. Pero con esa realidad también nuestro país es el 2.º país en el mundo
con más crímenes en contra de mujeres trans. Es el segundo país en Latinoamérica con más violencia en contra de la población de la diversidad sexual. Y para que nos demos una idea, solo 1 de cada 4 crímenes de odio en contra de las personas de la diversidad sexual es denunciado, lo que implica además que hay una tasa o una cifra negra del 75%, es decir, esta situación podría ser incluso más grave. Y el gran problema que tenemos es que la ausencia de la tipificación específica de los crímenes de odio y del transfeminicidio invisibiliza la condición de violencia y dificulta la procuración de justicia. Cuando no hay o no se encuentra en la legislación actual penal los delitos en específico con las características específicas que tienen estos delitos, que están motivados por intolerancia, que están motivados por odio, se complica que las fiscalías puedan investigar y que por lo tanto puedan procurar justicia. Y entonces lo único que hace es que se perpetúa la impunidad y la revictimización. Es por eso que el día de hoy, 11 de agosto, que es el Día Estatal de la Lucha en contra de los crímenes de odio en nuestro estado, en Jalisco, que dicho sea de paso, el reconocimiento del Día Estatal fue una iniciativa presentada por mi compañero Enrique Velázquez y por la exlegisladora Mara Robles, a quienes les mando un caluroso saludo. Es que presentamos el día de hoy esta iniciativa para tipificar estos dos delitos, los crímenes de odio y el transfeminicidio, como delitos autónomos. El día de hoy ambos de estos actos están contemplados en alguna parte de la legislación, pero no como deberían, y entonces no se ha podido llevar a justicia miles y miles de casos, como lo son el caso de Paola Buenrostro y de Jonathan Santos. El objetivo de la presentación de esta iniciativa es claro. Queremos mandar un mensaje de que no hay tolerancia para los intolerantes, no hay tolerancia para el odio. Lo que esperamos con esta iniciativa es lograr una aproximación con perspectiva de la diversidad sexual a la investigación de los delitos cometidos en contra de la población diversa y de las mujeres trans, permitiendo que se puedan investigar y que se puedan integrar las carpetas de investigación, atendiendo a todas las características del tipo penal, que ahorita les voy a platicar en cada uno de los delitos lo que estamos contemplando. La idea es visibilizar los casos de violencia en contra de los grupos de la diversidad sexual, y en el caso específico del crimen de odio, la propuesta lo que hace es incorporar también una visión interseccional que permita atender a otras poblaciones históricamente vulneradas y que permita sancionar a todo aquel que prive de la vida a otra persona por intolerancia o por odio en razón no solo de orientación, de identidad, de expresión, sino también relacionado, por ejemplo, con religión, con etnia, con raza, con otras muchas características de grupos, de nuevo, históricamente vulnerados, ¿no? Creamos dos delitos autónomos, el crimen de odio, el transfeminicidio. Se incluyen el crimen de odio y el transfeminicidio también como parte de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Se reconoce además en el delito de lesiones como agravante que este haya sido motivado por razones de odio, y se contempla también el equiparamiento de ambos delitos cuando exista instigación, aliento o ayuda a consumar el suicidio, que es también uno de los muchos casos que se han presentado. En el caso del crimen de odio, estamos contemplando una pena que puede ir desde los 20 años hasta los 50 años de prisión, que además tendría una serie de agravantes cuando el delito cometido tenga ciertas características. La principal característica de los crímenes de odio es que sea a quien prive de la vida a otra persona por motivos de odio, de nueva orientación sexual, identidad, expresión de género, pero también origen étnico, nacionalidad,
lugar de origen, religión, ideología, militancia política, vivir con alguna discapacidad. Y se presume que hay motivos de odio cuando se cometan conductas como, primero, que el sujeto activo haya replicado discursos de odio antes, durante o después de cada acto, cuando se realice la agresión en algún día significativo para la población en específico, cuando haya algún intento de infundir el miedo al grupo o al colectivo al que pertenece la víctima. Y de nuevo también se contemplan otra serie de agravantes, por ejemplo, cuando la víctima sea reconocida como una persona activista o participante de algún colectivo que defienda los derechos humanos del grupo en cuestión, o por ejemplo cuando el acto sea realizado por dos personas o más, o cuando el sujeto activo sea una persona servidora pública, entre otras muchas agravantes. Y sobre el delito de transfeminicidio en específico, está dedicado a aquella persona que por motivo de odio en razón de la identidad de género autopercibida, la expresión de género real o percibida, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género que no sea normativa se encuentra dentro del espectro femenino del género. Y se presume que habrá esos motivos de odio cuando se ejerza, por ejemplo, violencia sexual, que es una característica que vemos mucho en el crimen de transfeminicidio, cuando se haya infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones, cuando previo a la concreción del delito, por ejemplo, el sujeto haya negado la identidad de la persona, o cuando la víctima ejerza trabajo sexual. Y también estamos contemplando una serie de agravantes, por ejemplo, cuando el delito de nuevo se cometa entre dos o más personas, cuando la víctima presente muestras de crueldad o de ensañamiento, cuando la víctima hubiera recibido amenazas de muerte previas debido a su identidad y o expresión de género. Esos son los dos delitos y las características que estamos planteando. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo en el que revisamos un histórico de crímenes cometidos con estas características para que también no se nos escapara ninguna de las características principales en el tipo penal y que nosotros pudiéramos efectivamente dotar a las fiscalías con las herramientas que necesitan para integrar las carpetas de investigación y para eventualmente llegar a una procuración de justicia, porque el reconocimiento legal es no solo una herramienta, sino también es una forma de reparación histórica y de garantía de no repetición, y por eso es que hoy estamos presentando esta iniciativa con mucha convicción. Yo les quería platicar algo de la justificación de esta iniciativa y también me gustaría invitar a quienes nos acompañen el día de hoy, a quienes han acompañado esta iniciativa, pues a que nos den unas palabras y que también nos platiquen desde sus trincheras sobre la necesidad de esta medida. Empiezo a mi izquierda, Kenia Cuevas. Ahí está. Gracias. Hola, muy buenos días a todos, todas y todes. Bueno, ya me presentaron, soy Kenia Cuevas, directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias. Y efectivamente, bueno, a mí me tocó vivir realmente este flagelio en el 2016, en el cual no se tenía nada de información, nada de investigación y sobre todo nada de perspectiva de género, ni siquiera pues cuidaban el tema de la identidad de género. El enfrentarme a una fiscalía la más grande de la Ciudad de México, enfrentarme a funcionarios públicos que no entendían el contexto en el que nos encontrábamos las personas trans, pues fue muy desgarrador el ver cómo la justicia en México, pues con la mano en la cintura, decide dejar en libertad al asesino porque no había elementos para procesarlo según la autoridad en ese entonces. A partir de ese momento decidí alzar la voz por mi amiga, ¿no? Fue la indignación que me generó el hecho de que teniendo todas las herramientas para poderlo procesar, pues no decidieron hacerlo y lo dejaron en libertad. Pues decido alzar la voz con
manifestaciones, puse el cuerpo de Paola en una de las avenidas más importantes de México, que es la Avenida de los Insurgentes, en el cual por primera vez le grité al mundo y a la sociedad todo lo que nos tocaba vivir y enfrentar el día a día a las personas trans. A partir de ese momento se inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual en la primer visitaduría, que en ese entonces estaba la representante de hoy de Diversidad Sexual de la Ciudad de México, Hilda Telles, decide embarar esta carpeta de queja y no sacarla a flote. Entonces, cuando yo denuncio a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues ya la pasan a la cuarta visitaduría y a partir de ahí se hace toda una investigación y logramos una recomendación, que es la recomendación 02-2019, en el cual uno de los puntos recomendatorios era la tipificación del delito de transfeminicidio. Sin embargo, empezamos a trabajar la ley desde la sociedad civil, pero también empezamos a trabajarla con los legisladores. Cuando presentamos la ley por primera vez en la Ciudad de México, pues la mandaron a la congeladora, porque creían que no era necesario hacer un tipo penal específico para personas trans que pensaban que éramos minoría, y entonces dijeron no es necesario. Y empezó un debate muy importante, porque me decían, pues si ustedes ya son mujeres, se identifican como mujeres, ya tienen el cambio jurídico legal y las autoridades nos garantizan este derecho de la identidad, ¿por qué no se meten al feminicidio? Y entonces cuando empezamos a investigar y a revisar la ley de feminicidios, efectivamente los lineamientos para poder llevar a comprobar el dolo, la violencia estructural sistemática, pues las mujeres trans no encajábamos. En primer lugar, porque las mujeres trans no nos casamos, tenemos hijos, vivimos la violencia familiar, del hogar, ¿no? El ser sumisas, ¿no? Vivimos otros entornos de violencia. En segundo lugar, pues a las mujeres cisgénero heterosexuales, pues no les toca sistemáticamente ser arrojadas al trabajo sexual, que es uno de los puntos más violentos para las mujeres trans. Entonces, a partir de esta reflexión y de esta investigación, decidimos crear un código penal específico para personas trans, y cuando se presentó en el Congreso de la Ciudad, la mandaron a la congeladora de manera sistemática. Se volvió a presentar al siguiente año esta iniciativa en ese mismo Congreso, y el Congreso de la Ciudad la vuelve a arrojar a la congeladora. Entonces, ya por tercera ocasión, pues yo ya no me esperé, ¿no? Ya la ley ya la habíamos trabajado desde la sociedad civil, ya estaba muy estructurada, el cual pues no la querían avanzar, no la querían dialogar, ni debatir, ni hacer foros, ni posesionarla. Así que yo ya tenía un trabajo. A partir de este flagelio decido abrir una organización civil que ya tiene representatividad en los 32 estados de la República. En lo largo de estos 9 años ese es el trabajo que he desempeñado, y bueno, pues a partir de ahí decido llevarme esta ley al estado de Nayarit, en donde había una muy buena relación con los congresistas, en donde había un trabajo de territorio, de campo, con instituciones, ¿no? Había una credibilidad, y a partir de ahí pues se hizo el acuerdo. Ya con este acuerdo se presenta en el Congreso de Nayarit en febrero del 2024, a principios de febrero, y a finales el Congreso de Nayarit aprueba esta ley por primera vez. Es el pionero a nivel internacional para la tipificación del delito de transfeminicidio. Y bueno, pues esta ley se tuvo que regionalizar. ¿Cómo se dice? Regionalizar. Se tuvo que regionalizar dentro del estado de Nayarit, en el cual se tuvo que modificar el Código Penal, el Código Civil, el Reglamento Orgánico de la Fiscalía y sobre todo la Ley de Víctimas, porque por primera vez iba a reconocer la figura de la familia social, que es algo que a mí me costó mucho trabajo en el tema o en el caso de Paola Buenrostro, por no ser un familiar directo. En primer lugar, no me querían dar nada de información, porque decían que yo no tenía representatividad en la carpeta de investigación. Y en segundo lugar, por no ser un familiar directo de Paola, no se me quería entregar el cuerpo para darle una cristiana sepultura, el cual, por eso es que se modificó la ley de víctimas, para que de esta forma se reconociera a las amigas, a las compañeras, a esa familia social como víctimas indirectas para poder rescatar los cuerpos. Entonces, se aprueba la ley por primera vez en Nayarit, y después Ciudad
Ciudad de México me hablan y a los 2 meses la aprueba la Ciudad de México, que es en junio. Y ahí es un mensaje muy claro para todas las autoridades y todos los activismos del país, que las leyes, a pesar de que las inicia la Ciudad de México, no son la neta del planeta. Todos los estados podemos ser impulsores, ¿no? Pioneros en cualquier ley, pero no lo hacemos por miedo hasta que no lo apruebe Ciudad de México, ¿no? Entonces ya lo aprueba Ciudad de México en junio del 2024, que ya es cuando más se hace visible, se hace una noticia internacional. De hecho ya muchos países están buscando la tipificación de transfeminicidio, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar pues para que esta ley se dé a cabo, ¿no? Se creó la unidad especializada de transfeminicidios dentro de la Fiscalía, pues para poder entender y tener personal capacitado, preparado y sensibilizado, porque muchas de las veces las mujeres trans en vida no realizamos nuestro cambio jurídico legal en nuestros documentos de identidad, y eso ha sido un tema muy importante dentro de la institucionalidad. Dentro de los formatos de registro no existe otra posibilidad de poder sumar identidades, expresiones u orientaciones. Entonces, a partir de ahí se crea un protocolo dentro de las fiscalías, desde el perito, desde el Ministerio Público, desde el forense, para poder interpretar la identidad de género y respetarla aún después de la muerte. Esta lucha no ha sido nada fácil, compañeros y compañeras. Esta lucha ha costado la sangre de muchas hermanas históricamente, de muchos hermanos, y que en realidad hemos luchado las personas que hemos sobrevivido, porque yo soy una sobreviviente del transfeminicidio de Paola, ya que el asesino, después de que le dispara a Paola, me dispara a mí y esa arma se encasquilló. Y posteriormente también el darme cuenta de la revictimización que te da el mismo sistema y la misma institucionalidad, el no reconocimiento también de tu identidad de género por ser una persona diversa, la criminalización que existe todavía por el ejercicio del trabajo sexual en estos espacios, pues es brutal, ¿no? Entonces empezar a trabajar para sensibilizar, crear protocolos, lineamientos, modificar reglamentos internos de las mismas instituciones, pues no ha sido nada fácil, porque nos hemos enfrentado con funcionarios que vienen con estos estereotipos, con estos usos y costumbres, con estas creencias, sin entender que el Estado debe de ser laico, ¿no? Aquí no nos importa en qué creas, pero tenemos que respetar los derechos humanos. Y en ese sentido es como esta lucha ha emprendido pues un camino muy largo, ¿no? Pero sobre todo con muchos éxitos. A hoy, en junio del 2025, me levanté con la noticia, ¿no? Y fue una noticia muy agradable para mí, el hecho de que Baja California Norte, Baja California Sur y Campeche hayan aprobado la tipificación del transfeminicidio. O sea, ya vamos 5 estados de la República en el cual ya se tipificó este delito. Pero también hay que entender toda la interseccionalidad de la violencia estructural, sistemática e histórica que nos toca vivir a las personas de la diversidad sexual, desde la expulsión familiar por la violencia estructural, desde encontrarnos en espacios, ¿no?, de vulnerabilidad como el trabajo sexual, como el consumo de sustancias, la criminalización y terminar privada de la libertad sin ninguna red de apoyo. Tenemos también otras interseccionalidades como son las enfermedades crónicas degenerativas o terminales, ¿no?, que también afectan de manera directa a las personas trans. Entonces, por ello, la expectativa de vida de las personas trans es de 35 a 40 años. También tiene que ver nuestras transiciones. Hasta que nuestras transiciones no se consideren dentro de las problemáticas de salud pública, vamos a seguir incurriendo a estos espacios irregulares que no están certificados, y muchas veces esto ha provocado la muerte prematura de las personas trans, como la infiltración de biopolímeros y aceites, la automedicación hormonal que puede provocar trombosis o sobredosis hormonales que pueden provocar la muerte de manera inmediata. Entonces, el hecho de que estemos luchando por garantizar los derechos básicos en este mundo, pues nos ha puesto en riesgo. Yo también, siendo una mujer defensora de derechos humanos, en el 2017 tuve 2 atentados porque estaba tocando fibras en la sociedad que nadie quería tocar, estaba hablando de temas que nadie quería hablar, estaba hablando de mujeres trans, trabajadoras sexuales, de la violencia,
de que no se nos permitía ni siquiera estudiar, que no teníamos acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la justicia y a muchos otros derechos que se nos han negado únicamente por nuestra expresión y nuestra identidad, que no coincide con lo normal, ¿no?, en esta sociedad. Entonces, por ello es que esta lucha no ha sido nada fácil, enfrentarnos con todas estas autoridades, negociar de alguna manera, y muchas veces, lo quiero decir con todas sus letras, muchas veces llegando con una posición de amenaza, de decir, si tú no lo haces te voy a denunciar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a permitir que sigan sucediendo estos actos de violación a derechos humanos y de discriminación. Y bueno, pues a partir de todos estos años de lucha, de trabajo, pues nos hemos dado cuenta de que hay mucho que trabajar, ¿no? Primero, sensibilizar y sobre todo educar, porque también me he dado cuenta que la violencia y la discriminación viene desde el desconocimiento de la sociedad, porque en las primarias y en las secundarias no nos enseñan cómo tratar a una persona diversa, a una persona no binaria, a una mujer trans, a un hombre trans, sino nos enseñan a discriminar, ¿no?, a violentar, y eso sí lo aprendemos en las escuelas y lo aprendemos en las casas. Entonces, nos falta mucha educación, y por ello Casa de las Muñecas y otras organizaciones como Jack México y otras más se han dedicado en tiempo completo a capacitar, a sensibilizar y a construir estos mecanismos institucionales, ¿no?, para poder llevar a cabo acciones que sean integrales para todas las poblaciones que viven vulneraciones en sus derechos humanos. Entonces, esta lucha, a pesar de que nos ha costado mucho trabajo, también nos hemos dado cuenta que aún después de la muerte sigue la violencia estructural, ¿no? Aún después de que ya se reconoció un transfeminicidio, que ya se está llevando a cabo todo un proceso judicial, muchas veces la familia también llega y violenta, quieren trasvestirnos ya estando en un ataúd, ¿no? Ya teniendo el cuerpo ahí, quieren cortarnos el cabello, quieren ponernos una corbata, y eso yo no lo he permitido. Por ello, desde el 2016 me he dedicado a rescatar los cuerpos de las mujeres trans que han sido asesinadas en este país, pero que no cuentan con esa red de apoyo de familia biológica. Ahí es donde entra la familia social, y en este caso yo he entrado como organización civil para poder dignificar sus vidas, reconocer sus identidades, pero sobre todo recordar sus memorias como todos nos lo merecemos. Y por ello hice la construcción del primer mausoleo para mujeres trans en el mundo y en la historia, para poder concentrar estos cuerpos. Al principio que yo empecé a rescatar estos cuerpos, pues el Estado me prestaba tumbas comunitarias, ¿no?, de panteones municipales o estatales, o en este caso de la alcaldía Iztapalapa, pues me prestaban estos espacios por 7 años. Entonces yo me di cuenta que empecé a enterrar chicas cada mes, cada semana, cada 15 días, y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con tantas hermanas, no? E inclusive dentro de esta representatividad y de este respeto que les tengo, yo me empecé a tatuar una estrella por cada chica. Cuando llegué a 10 dije, párale a tu carro, ¿no? Voy a terminar toda estrellada. No, pues le paré. Así que me hice una constelación. Bueno, pero esto lo hice pues cuando yo me di cuenta de que te iba a tener muchos cuerpos, dije, no, tengo que hacer algo para poderlas concentrar. Entonces hice un proyecto arquitectónico en el cual se hizo un mausoleo para poder tener estos cuerpos en 3 modalidades, ¿no? En cuerpos completos, restos óseos y en cenizas, y de esta forma ir teniendo este espacio digno para las mujeres trans. Bueno, ahora que estoy haciendo los traslados de los cuerpos a este mausoleo, porque los he tenido que hacer con cadena de custodia y con una exhumación prematura previamente pedida por un juez, pues lo hemos logrado, y también se hizo un acuerdo con el registro civil para que en su acta de defunción en este traslado se les reconozca el nombre que en vida se identificaba, ¿no? A pesar de que en vida jurídicamente no hayan hecho su cambio jurídico legal en su acta de nacimiento. Esto es el cambio de nombre post muerte, y esto también lo hemos logrado a través de la incidencia, del trabajo comunitario, de la sensibilización y del trabajo interinstitucional que hemos hecho desde Casa de las Muñecas. Y bueno, pues ahora con este mausoleo, con esta tipificación, con esta unidad especializada de transfeminicidios, a pesar de que tenemos ya todas estas herramientas, nos hemos encontrado todavía con varios desafíos en el camino, ¿no? Sin embargo, los hemos ido resuelto poco a poco, y ha llegado
dado pues ya un entendimiento dentro de la institucionalidad para poder acompañar el flagelo de transfeminicidio, que en México y en estas 5 ciudades donde ya está aprobada, la pena mínima es de 35 y la máxima es de 70 años, similar al feminicidio, ¿no? ¿Y por qué similar? Porque al final también somos unas mujeres muy afectadas del patriarcado, del sistema, y que hemos sido invisibilizadas durante toda la vida, y que ahorita que estamos saliendo a la luz, que nos estamos organizando, que estamos haciendo trabajo, que nos estamos educando, ahora la sociedad ya no les está gustando, ¿no? Dicen, ay no, ya tienen muchos derechos, ya párenle a su carro. No, los mismos derechos que tienen los de allá, los debemos de tener nosotras, porque para pagar impuestos no nos dicen, ay, usted es trans, usted no paga impuestos porque la vamos a discriminar, y ahí con gusto me voy con todas mis discriminaciones, pero eso no sucede en este país y no va a suceder porque ningún gobierno lo va a permitir. Entonces, si yo soy una mujer contribuyente de este país, lo mínimo que yo debería de esperar es que sepan cómo tratarme en una institucionalidad que fue creada para la población general de este país. Entonces, desde este discurso, ¿no?, congruente, en el cual las mujeres trans pagamos impuestos, pues lo mismo pedimos el reconocimiento de todas nuestras violencias estructurales, y que se empiecen a crear mecanismos, propuestas legislativas, modificaciones para que todo se vaya incluyendo. Y esto no quiere decir que estemos buscando privilegios, como muchos lugares me lo han dicho. Ustedes ya buscan privilegios, no. Buscamos un trato diferenciado porque no vivimos las mismas experiencias que vive la sociedad cisgénero heterosexual, y a nosotras nos toca esforzarnos 5, 10, 15 o 20 veces más que a una mujer cisgénero. ¿Por qué? Por toda la violencia estructural, el rechazo, la discriminación, ¿no?, y la negación inclusive de muchos servicios institucionales por el simple hecho desde nuestra expresión de género. Así que sigamos trabajando. Desde Casa de las Muñecas estamos súper comprometidas. El próximo mes se va a meter también esta ley en Zacatecas, se va a meter en Cuernavaca, Morelos, también en el 30 de... Tú vas a estar, creo, vas a estar en Morelos, también se va a meter en Morelos. O sea, ya todas las ciudades de la República están adoptando esta ley precisamente porque han visto que ha funcionado, ¿no?, para el acompañamiento después de este flagelo, no nomás a las víctimas directas, sino a las víctimas indirectas, y de esta forma ya no llegan tantas denuncias por discriminación, por violaciones a derechos humanos, sino se está atendiendo el problema dignamente, como no lo merecemos, ¿no? Entonces, a mí la verdad me tocó vivir lo peor de la institucionalidad, y a mí, a pesar de todo lo que me tocó vivir y de todo el enojo que yo tenía, tuve que perdonarlos, y después de perdonarlos tuve que crear un trabajo para poderlo hacer colaborativo, y aún así, con todo este dolor, empezar a construir junto con esas personas que me violentaron. Y hoy les puedo demostrar que el cambio ha sido sistemático, el cambio ha sido radical, y que vamos a seguir construyendo mecanismos integrales para las personas trans en todos los espacios socioculturales. Y obvio que también desde Casa de las Muñecas pues seguimos implementando el trabajo de albergue, de acompañamiento, ¿no?, de jornadas, ¿no?, para todas las poblaciones. Y bueno, pues vamos a seguir pues impulsando esta ley a nivel nacional, y de hecho ya estamos trabajando con Brasil, con Guatemala, con Colombia, en el otro lado del planeta estamos también trabajando en Francia para que este delito se empiece a llevar a estos otros países, ¿no? Porque cuando salió en Nayarit, y se hizo la noticia, pues muchos países nos buscaron. De hecho nos buscó hasta el New York Times, en el cual decían, ¿cómo que tipificaron el delito de transfeminicidio? Pues así como lo oyen, ¿no? Así como lo oyen, porque era necesario, porque también somos personas que vivimos y caminamos y somos ausentes en este país, y también somos contribuyentes. Entonces, por ello, esta ley no nomás va a estar en Ciudad de México, en estos 5 estados y en los que se sigan sumando, sino ya también va a trascender fronteras y va a llegar a otros países, siendo México el pionero para que este delito se empiece a visibilizar y a castigar como debe. Y la verdad es que muchas de las veces el dolo
es muy, muy fuerte, ¿no? Yo escuchaba ahorita que leía la diputada presidenta y decía, pues, algunas cuestiones para poder pues llevar las agravantes, y la verdad es que se vio muy fitness, porque en realidad nos mutilan nuestros senos, nos cortan nuestros cabellos, nos desfiguran las caras, ¿no? Nos cortan nuestros glúteos en vida para perder la muerte, ¿no? Entonces, a mí me tocó el caso de Pamela en el 2018, que fue una mujer que vivía conmigo. En un viaje que hice, cuando regresé la encontré asesinada dentro de mi casa, y la vi toda degollada, y ya degollada, asesinada, le enrollaron un cable, ¿no? O sea, ya innecesario, le enrollaron todo un cable, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que no nomás es el dolo, sino la tortura, ¿no? Toda la intención que se tiene para asesinar a una mujer trans, y cuando no existe la tipificación del transfeminicidio, entonces lo toman como homicidio, y dentro del homicidio estas agravantes no sirven. No se comprueba el dolo, no se comprueba la intención, la violencia, y entonces los asesinos o nuestros asesinos quedan en libertad. Por eso es de suma importancia que exista el tipo penal de transfeminicidio para poder llevar una línea, y también lo más importante, estadísticas, porque cuando nosotros le preguntamos a las autoridades ¿cuántos transfeminicidios en el año tienes, Fiscalía? Ni uno, no llegan, ¿no? Y nosotros tenemos contabilizados 50, ¿no? Entonces, las mismas fiscalías no asumen el transfeminicidio, porque desde el tipo penal en el que se está denominando a la mujer trans, que es homicidio, entra en las estadísticas de hombres cisgénero heterosexuales. Entonces, en esa cifra no nos contempla nuestra identidad, nuestra expresión y nuestra orientación. Por eso es importante tener el tipo penal, para poder tener estadísticas y empezar a construir mecanismos preventivos para que las mujeres trans ya no puedan vivir este flagelio de manera sistemática, y sigamos ocupando el segundo lugar, únicamente después de Brasil, en estos asesinatos a nivel mundial. O sea, México es el segundo país en todo el mundo donde más asesinamos a la comunidad LGBT, donde más la violentamos, ¿no? Sistemáticamente y en la comunidad. Entonces tenemos que seguir trabajando para que esto no siga sucediendo, y que nos den las mismas oportunidades, porque somos personas, seres humanos, que reímos, lloramos, cagamos, nos echamos pedos, ¿y qué creen? Todos vamos para el mismo hoyo, y esa es la realidad de todos aquí. Yo me pude haber quedado en mi casita como víctima, sufriendo el dolor de mi amiga, y ahí quedarme. Sin embargo, la indignación que me generó la institucionalidad fue lo que me impulsó hasta el día de hoy para seguir luchando por visibilizar todas estas problemáticas, que no ha sido fácil. Les dije, yo ya también puse en riesgo mi vida. Yo actualmente pertenezco al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, tengo escoltas personalizadas, seguridad en mis casas. O sea, de verdad que tampoco es nada fácil vivir de esta forma. Sin embargo, yo decidí regalarle mi vida al activismo, porque no nomás encontré una ruta de justicia, que la autoridad no me ha dado justicia, no me ha entregado al asesino, pero yo hice un mecanismo de reparación del daño integral para mí misma, que fue la construcción del propio albergue Paola Buenrostro, en el cual, a través de una forma satisfactoria y de no repetición, estoy ayudando a otras mujeres a que se empoderen, se profesionalicen y no se encuentren en estos espacios donde puedan ser asesinadas. Y de esa forma estoy buscando mi reparación del daño, hasta que el Estado decida hacer esa reparación y entregarme al asesino, que no lo han querido hacer. Entonces, me doy cuenta también que la justicia, a pesar de que hay un tipo penal, que es lo que decía, los desafíos que tenemos, pues todavía no capturan al asesino. Sin embargo, seguimos buscándolo, tiene ficha roja, tiene ficha de recompensa por parte de la Fiscalía, y no lo hemos encontrado. Pero lo vamos a encontrar, y el día que lo encontremos va a ser el primer caso, pues, el caso de Paola, que fue el primero, pero aún así ya tenemos un caso ejemplar, que es una sentencia con perspectiva de género, que es el caso de Nicole Naomi, que es otro caso que acompañé, que fue asesinada por 2 militares, que también sabemos que en este país meter a 2 militares a la cárcel es imposible,
pues yo lo logré con este caso, ¿no? Estos militares hábilmente le decían a la autoridad que no estaban en activos en el momento que cometieron el delito. Yo logro comprobar que estaban activos porque yo había solicitado la información a través de Transparencia el día 1, algo que no sabían. Entonces, cuando ya estaba en la etapa de pruebas, meto esta prueba y logramos sentenciar a los asesinos. Todavía no existía el Código Penal de transfeminicidios. Logramos sentenciarlos a 23 años de prisión y posterior a su pena penal van a llevar un juicio militar, ¿no? O sea, después de esta sentencia, el ejército los tiene que sentenciar. Y bueno, no constante de eso, pues meten un recurso de amparo para solicitar una reducción de sentencia y se la sube el juez, ¿no? Se la suben a 26 años y ahorita estos sujetos están en el reclusorio sur, también pues siendo exfuncionarios públicos. Entonces, cuando un juez decide juzgar con perspectiva de género, conociendo las interseccionalidades también de violencia que vive una mujer trans, los resultados pueden ser positivos. Así que sigamos construyendo. Les agradezco a todo el presidium y a todos los compañeros activistas, amigos y hermanos de vida. Aquí tengo a mi amigo Jack, ¿no? Y a todos mis compañeros de Casa de las Muñecas que me acompañan, Monse, Gore, Sony, Ángel, ¿no? Y a todo mi equipo de trabajo que siempre están conmigo, luchando día a día, los 335 del año, ¿no? Y entonces todos los días estamos trabajando día a día, minuto a minuto, para que esta realidad cambie y que todas las personas podamos gozar de nuestros derechos humanos como nos lo merecemos y como debería de ser. Muchas gracias y ya por último nada más quiero decirles que siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones, y todo lo que imaginemos en esta vida es real si nuestros corazones así lo desean, y por ello hoy mi mayor venganza va a ser que todos, todas y todos seamos felices. Gracias. Muchísimas gracias, Kenia. Muchas gracias aparte por compartir toda tu historia y todo el trabajo que has realizado. Muchas gracias por ese trabajo. Creo que es algo que nos impacta a todas, todos y todes, y todo el reconocimiento de eso. Y sin saber leer ni escribir, lo que lograba. Muchas gracias. Ahora, si me lo permiten, me gustaría también darle el uso de la voz al subsecretario de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, al doctor Alberto Vallardo, para que nos acompañe con unas palabras. Muchas gracias. Bueno, pues, sí. Buenas tardes a todas, todos y todes. Pues sí, pues yo agradezco la oportunidad de acompañar la presentación de esta iniciativa tan relevante por todo el contexto que nos ha dado Kenia hace un momento, y sobre todo pues también pues llega en un momento desafortunadamente también muy pues no sé qué adjetivo utilizar, pero bueno, justo pues este fin de semana precisamente con el asesinato de Kenia Medina, activista trans de Zapotlán el Grande, de aquí de nuestro estado, es decir, justamente pues esta situación nos viene a recordar por qué necesitamos que existan estas leyes. Es decir, este es un asunto pues muy relevante, y en ese sentido pues iniciativas de ley para tipificar los crímenes de odio y el feminicidio, esta ley, que es la que nos reúne el día de hoy, pues representa también un paso firme hacia el reconocimiento jurídico de las violencias que por demasiado tiempo, ya nos lo han dicho, se han quedado fuera de los instrumentos normativos con los que nuestro Estado garantiza la justicia. Es decir, en ese sentido es importante aclarar esto: el reconocimiento de estas figuras en la legislación penal pues no tiene un impacto, no solo tiene un impacto simbólico, sí tiene implicaciones también muy concretas en la forma en que las instituciones investigan, sancionan y previenen estas agresiones. Sí, lo que se trata aquí es pues de enviar un mensaje muy claro de que en el Estado no se van a tolerar los actos motivados por los prejuicios, la intolerancia o la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Creo que esto es algo que sí se tiene que hacer. Es decir,
la forma como se legisla, el tipo de conductas que se sancionan, pues son un mensaje de la autoridad hacia los gobernados, que dice qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale. El hecho de que no estuviera esto tipificado, pues era un mensaje también de impunidad hacia quienes cometían crímenes de odio y en particular los transfeminicidios. Por eso celebro pues que se esté presentando esta iniciativa y le agradezco pues a la diputada Montserrat Pérez, que fue quien nos invita hoy, a que recupere el trabajo que pues personas como Kenia y otras más pues han estado llevando a cabo. Es decir, también esto creo que es muy importante destacarlo. Es decir, la sociedad es la que nos mueve, la que nos empuja a las instituciones y nos obliga a hacernos cargo de aquello que a veces parece que se nos olvida, que tenemos la obligación de proteger, de respetar, de garantizar y de promover los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, pues desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, sí quiero decirles que nos refrendamos nuestro compromiso de acompañar este proceso en coordinación con los demás poderes y también trabajando y vamos a seguir trabajando en la transversalización de los derechos de la población de la diversidad sexual, porque esto no es una agenda sectorial. Es decir, el tema de la atención a las personas de LGBTIQ+, no es un tema que le corresponde solo a la Dirección de Diversidad Sexual, no es solo un tema que le corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos. El trato digno que se merecen, ese le corresponde a todas las instituciones del Estado. Entonces, es una obligación pues constitucional. Y sabemos pues que existen muchos retos, iniciativas como esta que no deberían de existir, es decir, no tendría por qué costarle la vida a alguien simplemente vivir, como expresar su propia identidad. Eso no puede ser tolerado y no debemos dejar que siga ocurriendo. Es decir, ¿por qué alguien que lo único que quiere es vivir conforme a su propia identidad tiene que padecer tanto? ¿Por qué tiene que sufrir tanta marginación solo por esto? Cuando es algo que está garantizado, porque es un derecho que tenemos todas las personas, porque para algunas tiene que ser tan difícil, tiene que ser tan doloroso, o incluso porque tiene que ser causa de muerte. Eso es algo que tenemos que seguir trabajando, y bueno, esta iniciativa precisamente es evidencia de que podemos avanzar, de que podemos trabajar. Yo le agradezco a Kenia también el esfuerzo que hizo pues de perdonar a nuestras instituciones del Estado que no hemos hecho lo que nos corresponde y que en vez de aislarse pues precisamente haya canalizado su indignación para hacer esto, que en la medida de lo posible pues trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Y ese es nuestro deber, generar condiciones normativas e institucionales que nos permitan garantizar el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencias. Y bueno, pues esta iniciativa que hoy se presenta es un paso en esa dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Tengo yo contemplado también uso de la voz, por supuesto, para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero está aquí haciendo un esfuerzo extrahumano que te lo agradezco muchísimo, presidenta, que nada más habla del compromiso que tienes tú con estas causas, que además esta es una iniciativa que hemos platicado tú y yo en tu oficina hace varios meses, antes incluso de que iniciara esta legislatura, que fuiste tan amable de asesorarme en el tema. Te lo agradezco muchísimo, te agradezco que a pesar de no sentirte bien estés aquí, y nada más quería hacer esa mención especial. Muchísimas gracias. Y me gustaría también pedirle que nos dé algunas palabras también la directora de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, Viviana Arce. Muchísimas gracias. Buenos días, tardes ya a todas, todos, todes. Por un lado me quiero sumar, por supuesto, al reconocimiento y a celebrar esta iniciativa, estas dos iniciativas que hoy se presentan. A estas dos iniciativas que hoy se presentan. Este es un gran paso hacia el cierre de brechas jurídicas que han permitido y que han sostenido la impunidad. Hace un momento Kenia nos contaba
trayectoria de su vida que justo recupera estos ejemplos claros de casos que han quedado impunes y que además han revictimizado a población de diversidad sexual. Estas brechas jurídicas han negado nuestra identidad, nuestra orientación y nuestra expresión de género. Sabemos que aún hay deudas por saldar y desde la Dirección de Diversidad Sexual estamos trabajando todos los días en ello. Pero es importante reconocer que hoy se da un paso fundamental que va a marcar la diferencia en el respeto y garantía de derechos. Desde acá les reiteramos que la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene sus puertas abiertas. El mecanismo de atención a víctimas de discriminación está para todas, todos y todes, y que sumado a este tipo de esfuerzos y estas acciones legislativas, estamos seguras que podremos acuerparles, no están solas. No podemos cerrar los ojos ante la coyuntura que hoy nos envuelve. Nombrar a Paola Buenrostro, nombrar a Jonathan Santos y nombrar a Katia Medina es también un acto de memoria, de reivindicación, pero también de resistencia. Porque cada nombre es una historia que merece justicia y porque cada historia nos exige de manera urgente que no se repita. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a este espacio y que cuenten también con el apoyo y el respaldo para que desde la Dirección de Diversidad Sexual acuerpemos estas iniciativas y les acompañemos. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora, muchísimas gracias, porque es correcto, ¿no? El acompañamiento institucional que nos hacen el día de hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Diversidad Sexual, hablan de un compromiso institucional a avanzar en estos temas y eso yo se los agradezco muchísimo. También me acompañan en la presentación de esta iniciativa 5 organizaciones que han tenido un trabajo importantísimo en esta materia. Una de ellas es la Casa de las Muñecas, pero también tengo el apoyo de Jack México, muchísimas gracias Iván, de Diverso UDG, de Impulso Trans y de la Red Mexicana de Mujeres Trans, y me gustaría también que nos puedan ayudar con algunas palabras sobre esta iniciativa, porque esta iniciativa es solo el reconocimiento del trabajo que ustedes han hecho. El día de hoy la presento yo y la acompañarán algunos otros diputados que están muy comprometidos con estas causas, pero nosotros solo somos el vehículo de las causas que ustedes han abanderado durante muchísimos años y que sepan que tienen todo el reconocimiento de nuestra parte. Entonces, bueno, sin ningún orden, si quieren empiezo de este lado, del lado izquierdo, a Iván Tagle de Jack México. Muchas gracias. Que además nos acompaña de Ciudad de México. Muchísimas gracias. Es un esfuerzo por venir y acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, días todavía creo, tardes ya, a todas, todos, todes. Mi nombre es Iván Tagle, yo soy director de YAG México y por supuesto, primero que nada, saludo a mis compañeros, compañeras aquí presentes, activistas de lucha, quienes reconozco su liderazgo, ¿no? A quienes están aquí enfrente, personas que han transformado este estado, que en algún punto ha sido una punta de lanza para toda nuestra región. Sin duda Jalisco es un estado que hay que tomar en cuenta no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Quiero saludar muy en especial a Viviana Arce, directora de Diversidad de Jalisco, por supuesto a Alberto Vallardo, subsecretario de Derechos Humanos de este estado, por supuesto a nuestra querida Luz del Carmen
titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y a nuestra diputada que nos llena de orgullo y representación, Montserrat, muchas gracias por conmemorar esta fecha tan importante para todas nosotras, por dar esta propuesta que para nosotras es voz, que para nosotras es memoria, que para nosotras es la posibilidad de dar un paso más hacia el reconocimiento de nuestros derechos. Y por supuesto, de quienes ya no nos acompañan el día de hoy, lamentablemente, pero por supuesto de aquellas futuras generaciones a las que les debemos garantizar un mundo que no nos tocó habitar, ¿no? Por el hecho de ser, por el hecho de amar, por el hecho de existir, nuestras vidas se ponen constantemente en riesgo. Y eso fue el caso de nuestro compañero Jonathan Santos, un joven muy cercano a la organización que quería ser activista. Cuando hablábamos con Jonathan, nos compartía que él quería cambiar Jalisco. En sus sueños estaba ser activista, entraría a un proceso de formación a nuestra organización. Por supuesto, muchos y muchas de las personas que componen esta organización le conocían. Durante la pandemia, su asesinato para nosotros fue un balde de agua fría. Por supuesto, no solo vivíamos la peor crisis sanitaria que cruzábamos en muchos siglos, en mucho tiempo, sino también nos cruzaba la pregunta: ¿cómo frente a esta nueva normalidad vamos a poder garantizar los derechos de todas? ¿Cómo vamos a poder garantizar que no existan necropolíticas de Estado donde nuestras instituciones decidan qué cuerpos valen y cuáles no? ¿Cómo vamos a asegurar la justicia en medio de un país donde arriba del 90% de crímenes quedan aislados? El día de hoy conmemoramos, por supuesto, este Día Estatal contra los Crímenes de Odio, acompañando esta propuesta que es relevante para todo el país. Y, por supuesto, remembrando esta memoria de quienes fallecieron a causa de la discriminación y del odio. Y me encuentro realmente muy feliz de estar aquí, porque en esta mesa están las instituciones y personas que nos acompañaron, a toda una delegación de jóvenes que rompimos cuarentena para venir y exigir justicia, ¿no? Por supuesto, el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue vital para que nosotras pudiéramos sentirnos respaldados. Por supuesto, la Subsecretaría de Derechos Humanos también lo fue. Y más adelante, la Dirección de Diversidad Sexual fue ese ariete que nos permitió no solo avanzar en el caso, sino también configurar ciertas acciones para prevenir que esto vuelva a suceder. Así como Jonathan Santos, pues existen muchos nombres que recordamos el día de hoy, nombres que quedan en la impunidad, como el caso de nuestro compañero magistrado Ciel Baena, que personas que tienen este alto cargo, ¿no? Este nivel de incidencia, de procuración y de compañía con las instituciones, hasta el día de hoy no encuentran justicia. Y eso para nuestras poblaciones tiene que ser una alarma completa, porque da un mensaje a la sociedad en general de permisibilidad al cometer estos crímenes cuando no se castigan. Ese es el mensaje que se queda ante una sociedad. Puedo hacer esta acción sin tener una consecuencia respecto a, pues, el hecho. Por supuesto que avanzar en estos temas es vital, y desde nuestra organización refrendamos nuestro compromiso en acompañar esta legislación, en poder incidir con nuestros tomadores y tomadoras de decisiones, pero sobre todo el poder articular. Somos nosotras, nosotros y nosotres desde sociedad civil quienes tenemos un papel vital para estar en este Congreso presionando a estas personas que están aquí para legislar sobre nuestros derechos. No veo a ningún diputado que esté a favor
de un asesinato. No veo a ninguna diputada que esté a favor de algún crimen, por lo que esperaría que esta iniciativa, que es para garantizar los derechos, que es para reparar el daño y garantizar la no repetición, pueda avanzar avante. Por supuesto, confiamos en esta extraordinaria labor legislativa que estará realizando nuestra diputada Montserrat y no la vamos a dejar sola ante esto. Por supuesto que a quienes han perdido la vida no podemos devolvérselas, ¿no? Pero sí podemos asegurarnos que su ausencia se convierta en una promesa. La promesa de que nunca más se asesine a alguien por ser y por amar. Hoy les invito a que esa promesa sea un compromiso colectivo, que nuestras calles, nuestras escuelas, nuestros hogares sean espacios donde nadie tenga que esconderse para poder vivir, para poder sobrevivir. Porque un Jalisco seguro, definitivamente para las personas LGBT, es un México seguro para todas y todos. Cada vez que asesinan a alguien de nuestras poblaciones, no están matando a una persona LGBT, están matando a un hermano, están matando a un sobrino, están matando a un hijo, una hija, ¿no? Separan a las familias y esta iniciativa no solo cubre y protege y garantiza los derechos de nuestras poblaciones, sino lo amplía para las poblaciones todas, aquellas que han sido perseguidas e históricamente invisibilizadas. Todo nuestro compromiso para seguir adelante con esta iniciativa. Muchas felicidades por esto y pues enhorabuena por este evento. Muchas gracias. Si no hay libertad sexual. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas hoy presentes. Igual agradecer la invitación y desde la organización también nos sumamos y felicitamos estas propuestas que son urgentes y que se necesitan implementar por todo el tema de la violencia y de las transfobias. Sin embargo, me gustaría también colocar acá en la mesa que si bien estas iniciativas van a sumar y van a ayudar a ir caminando para mejorar las situaciones y las condiciones de vida de las poblaciones trans, es importante no dejar de lado que nos faltan otro tipo de acciones. El tema del acceso a la salud mental, el tema del reconocimiento legal de la identidad de género, si bien ya somos muchos estados, 26 estados creo, faltan 28 estados, faltan algunos otros, el tema del derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a tener una familia que no me violente y el derecho a vivirnos siendo quienes somos. Y quiero aprovechar también este espacio para poner en la mesa el tema de las violencias que vivimos los hombres trans y las transmasculinidades. Si bien estas propuestas abonan, ayudan, pueden dejar fuera a los hombres trans, a las transmasculinidades, por las violencias que podemos llegar a vivir. Estas violencias ginecológicas que podemos vivir en los espacios públicos o incluso privados, en el que no acudimos a estos servicios porque no son seguros, las violencias sexuales por las cuales podemos llegar a atravesar, el rechazo familiar, la discriminación laboral, lesiones, suicidios, el tema de la precariedad que también está en las poblaciones transmasculinas, esa exigencia social, el que nos obligan a vivirnos con ciertas masculinidades y estas masculinidades hegemónicas, porque si no las replico, entonces viene la violencia, entonces viene el señalamiento y pueden venir muchas otras situaciones. La invisibilidad que vivimos los hombres trans, y no es que no queramos ser visibles o no queramos ser públicos, sino es que hay miedo. Y en el momento que te das cuenta que ser quien eres puede ser una causal de muerte, pues preferimos mejor no visibilizarnos. También hay que hablar de las personas no binarias con expresiones y vivencias de género en la masculinidad, aquellas personas que se les asignó como mujeres al nacer, porque también existen, también están, y el no nombrarles y el no reconocer también es excluirle.
Estas violencias políticas en el que no hay espacio para que los hombres trans lleguemos a estos lugares y podamos ser parte de estos espacios políticos. Toda esta desinformación, prejuicios y estigmas nos niegan la información sobre la salud de nuestras corporalidades, sobre el tema de salud sexual y muchos otros más. No quería dejar pasar esta oportunidad de ponerlo en la mesa, de que si bien las personas trans vivimos la transfobia, en los hombres trans hay una particularidad, hay necesidades específicas y que es importante irlo colocando en la mesa, en el que necesitamos también políticas públicas y legislación específica que reconozca nuestro nombre, que conozca nuestra identidad. Porque no solamente queremos este reconocimiento, también queremos la garantía de todos nuestros derechos. Y ya nada más para finalizar, la importancia de estas legislaciones es porque al menos yo espero que no exista una legislación con mi nombre, y es por eso que es importante seguir trabajando en esta cultura de respeto, en esta cultura de la paz. Como ya lo comentó el subsecretario Alberto Vallardo, este tipo de legislaciones no deberían de existir porque las personas tenemos derecho a vivirnos siendo quienes somos y no necesitamos estar pidiendo permiso para estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Isaac. De este lado, si nos honran con unas palabras, Mónica y luego Cristian. Muchas gracias. La esperanza de vida de una mujer trans es de tan solo 35 años, menos de la mitad de la población en general, que es de 70 años. Hoy quiero replicar parte de la denuncia que hicimos y que tuvimos la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciéndole ver la situación de México para mujeres trans y cuestionarle así también la situación que se nos viene para mujeres trans en todo el país. Por aquí está. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayor población de mujeres trans se encuentra entre 21 a 30 años de edad y esta disminuye notablemente cuando se trata de mujeres trans adultas, estamos hablando. Esta realidad es consecuencia de la discriminación estructural, la violencia es sistemática y la falta de garantías estatales para nuestro bienestar. El reconocimiento de la identidad de género es la base para el acceso a todos los derechos fundamentales. La falta de una ley integral trans impide que todas las personas trans puedan obtener documentos de identidad acordes a su género, lo que limita su acceso a la educación, a la salud, el trabajo y la justicia. Si bien en algunos estados se han aprobado leyes de identidad de género y ahora se tipifica el transfeminicidio, muchas de estas legislaciones son restrictivas y no contemplan procesos administrativos sencillos y expeditos para el acceso a la justicia. Además, la falta de armonización legislativa entre los distintos niveles de gobierno provoca que nuestros derechos dependan del lugar donde nacemos, residimos e incluso de la voluntad política de la autoridad en turno, lo que genera la inequidad y discriminación institucionalizada. Hoy me toca recordarle al Estado que aún sigue teniendo una gran deuda con la población trans y así también recordarles que no somos parte del problema, somos parte de la solución. Hola, buen día. Cristian Denis de Diverso UDG, una organización que nace en las aulas de la Universidad de Guadalajara. Y hoy en el Día Estatal contra los Crímenes de Odio no estamos aquí solamente para recordar, estamos aquí para gritar que nuestras vidas valen, que nuestras existencias no son negociables y que el odio no puede ni debe tener la última palabra. Les hablo con la voz y con el corazón de una comunidad que llora y lucha, de una universidad que perdió a uno de los suyos, a Jonathan Santos. Jonathan era más que un estudiante, era una juventud pura, llena de sueños, de ideas, de orgullo,
un compañero que caminaba con la frente en alto y el corazón abierto, que estoy seguro de que el futuro le tenía guardado un lugar como activista, como liderazgo, como referente de lucha y amor propio. Pero ese futuro le fue arrebatado y le fue robado por la violencia, por el prejuicio y por el crimen de odio. Como universidad y como sociedad perdimos a un integrante valioso, pero lo que más duele es que perdimos a alguien que hubiera hecho de este mundo un lugar mejor. Y eso no es algo que podamos permitirnos seguir perdiendo. Hoy hablamos de la urgencia de tipificar los crímenes de odio en Jalisco, porque nombrar el odio en la ley es el primer paso para combatirlo. No queremos que nuestras muertes se diluyan en estadísticas frías ni que traten como delitos comunes. Queremos que se les llame por su nombre. Si nos matan por ser quienes somos, eso es un crimen de odio y debe castigarse como tal. Pero que quede claro, la tipificación no es el fin. Ya regresó. Pero que quede claro, la tipificación no es el final del camino, es apenas el inicio. De nada sirve la ley sin justicia efectiva. Necesitamos una fiscalía del Estado fortalecida, con personal capacitado, sensible y con verdadera perspectiva de derechos humanos, que investigue con rigor y sin revictimizar. No más ministerios públicos que cuestionen a la víctima, no más carpetas que se archivan para dormir el sueño de la impunidad. Queremos justicia que no llegue tarde y que no humille en el camino. No olvidamos que tras el asesinato de Jonathan quedó en evidencia que la Fiscalía no contaba con un protocolo específico para investigar casos que involucraran la orientación sexual, la identidad o expresión de género. En su momento, el propio fiscal reconoció que el caso se investigó bajo protocolo de feminicidio y esto no puede volver a suceder. La urgencia es real y es dolorosa. En el mes de junio, en México se registraron más de 8 crímenes de odio, 8 personas asesinadas por atreverse en vivir en libertad, 8 familias que hoy abrazan la ausencia y la rabia y 8 razones más para entender que el odio no es una emergencia nacional, que sí es una emergencia nacional. La memoria de Jonathan y la exigencia que llevamos a las casas, a las marchas, a las concentraciones frente a Casa Jalisco, dieron origen a un logro histórico, que fue el primer mecanismo de atención a víctimas de delitos por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género dentro de la Dirección de Diversidad Sexual, con el acompañamiento inicial de JAG México y abogadas LGBTIQ+, que creímos en la necesidad urgente de este proyecto. Ese mecanismo nació del dolor, sí, pero también de la certeza de que la organización y la protesta salvan vidas. Sin embargo, no basta con que exista, sí necesita recursos, necesita personal especializada, protocolos claros y un compromiso real para acompañar a víctimas y familias con dignidad, empatía y resultados. Por eso hoy, desde el activismo, desde la memoria les digo, no venimos a pedir favores, venimos a exigir derechos. No queremos más minutos de silencio, queremos décadas de vida. No queremos condolencias, queremos garantías para existir sin miedo. Por cada organización que está aquí presente y que ha dejado la vida en el activismo, por la dignidad no de nosotras, sino de quienes vienen detrás de nosotras. Por Jonathan, por Paola Buenrostro, por Ociel Baena, Alexis Noé, Misael Valdés, Isael López, Felipe Flores, Jesús Laiza, por Katia Daniela, por cada persona no nombrada, por cada persona cuya vida fue apagada por el odio, pero por quienes hoy viven y sienten la amenaza en cada mirada, porque no hay orgullo sin justicia y no hay justicia sin memoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, Cristian, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan o nos acompañaron el día de hoy, a las autoridades que están aquí también con el compromiso de impulsar estas agendas y de seguir desde sus trincheras procurando la protección de los derechos humanos de las poblaciones. Aprovecho también a saludar y agradecer la presencia de Daniela Bocanegra, directora de Derechos Humanos de Zapopan, que cuando estaba en las presentaciones se me escapó por ahí de la vista. Y además de agradecerles, por supuesto, a todos los activismos que están aquí presentes, no solo por acompañarnos, sino por todo el trabajo que han hecho y que hacen todos los días por nuestras poblaciones. Esta ley, esta iniciativa es un acto de justicia, de reivindicación por
Paola Buenrostro, por Jonathan Santos, por Osiel Baena, por Jeje, por La Vale, por Jesús Laiza, por Misael Valdés, por Rosario Blanco, por todas las víctimas de estos crímenes de odio y de transfeminicidios que han quedado impunes, y por todas las personas, por todas, todos y todes nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por abanderar y por encuerpar esta iniciativa, que espero que estemos avanzando muy pronto en comisiones y posteriormente al Pleno, porque este solo es uno de los primeros pasos para la Procuración de Justicia, pero como bien dices, Cristian, nos hace falta otra serie de pasos, pero este es uno de los primeros, es necesario y lo tenemos que hacer. Y de nuevo agradecerles y reconocerles toda la lucha que han tenido durante los distintos años, porque efectivamente se han dejado la vida en esos esfuerzos, y al final eso es algo que se tiene que reconocer y que agradecemos como parte de las poblaciones aparte beneficiadas por esos esfuerzos. Muchísimas gracias a todos, tengan muy bonito día.